Nicaragua. Nunca vamos a cambiar de principios ni de equivocado. Un país que tiene su Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la realidad económica, financiera, social del Ecuador, pero también a nuestros invitados les vamos a pedir que nos digan cuáles son los deberes que tiene que hacer el próximo gobierno, precisamente en base a la situación actual. Para ello he invitado al ingeniero Juan Carlos Díaz Granados. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y también al economista Joselo Andrade. Él es el director ejecutivo del Instituto de Economía Política del Ecuador. La pregunta es precisamente esa: ¿cuál es la realidad actual en los ámbitos financiero, económico, social de nuestro país? La realidad es que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado en este momento. Es la principal preocupación del ecuatoriano de acuerdo a las encuestas. Por lo tanto, la prioridad debe de ser generar empleos adecuados. Y ahí tenemos que ver cifras que son importantes. En el último periodo han incrementado solamente una modalidad de contrato de trabajo de acuerdo a las cifras oficiales. Y esa modalidad de contrato es el contrato emergente creado por la Ley de Apoyo Humanitario. Mientras todas las demás modalidades de contrato de trabajo vigentes estaban decreciendo en su número, la única que subía era esta. Y la explicación es que es una especie de contratación a plazo fijo, renovable por una vez y que no tiene indemnización. Lo que nos lleva a la conclusión de que hay que implementar más modalidades de contrato de trabajo que sean más flexibles, de tal manera que los emprendedores y los empresarios tengan mayor facilidad para contratar a las personas sin que eso signifique disminución o eliminación de los derechos de las modalidades de contrato vigentes para los trabajadores que tienen el privilegio de tener un empleo adecuado. El problema del trabajo ha sido generalizado a nivel del mundo. En América Latina han sido índices muy altos de desocupación. También en países como los Estados Unidos, que tenía antes de la pandemia un 3% de desocupación, pasó al 27%, pero ya se están recuperando en los Estados Unidos. Ese sería el principal problema actual, el que presenta Latinoamérica y por supuesto el Ecuador. Bueno, en efecto, la desocupación o el desempleo es una consecuencia de una serie de cosas que no se han realizado en el Ecuador. Recordemos que antes de la pandemia ya nuestra economía experimentaba una crisis, una recesión importante que evitaba la creación de empleos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno? ¿Cuál es la tarea del nuevo gobierno? Es un poco solventar los temas que en la economía no se solventaron en el pasado. Esta tarea pendiente se postergó indefinidamente, siempre tratando de precautelar o poner en primera plana el asunto de las finanzas públicas o mejorar las finanzas públicas, lo cual era necesario y sigue siendo necesario, pero se debió haber puesto primero a la economía, solucionar los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, y en este momento probablemente estuviésemos hablando ya de recuperación sostenida y de reactivación. Lamentablemente, por el objetivo del gobierno de mantenerse constantemente tratando de equilibrar las finanzas públicas a costa del sector privado, a costa del sector productivo y a costa de la familia ecuatoriana, pues no hemos logrado ni solventar el tema de finanzas públicas ni acomodar la economía del Ecuador. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, la economía decreció en el 2020 en el orden del 11% y en el Ecuador en el orden del 10%, pero se habla de que se podría dar una recuperación del 6% durante el presente año. ¿Eso será factible? Siempre y cuando se adopten las medidas estructurales que se tienen que adoptar en este momento. El COVID
ha sido un gran igualador en todo el planeta. En este momento no hay para dónde correr. Tenemos que resolver estos problemas estructurales, como por ejemplo generar más empleo, que el gobierno no sea la prioridad, es decir, que los ecuatorianos no seamos súbditos del gobierno, sino que la prioridad sea la familia ecuatoriana y posteriormente ver qué es lo que hacemos con el gobierno. Después resolver el problema de la salud. Sin salud no hay reactivación y hasta el momento no encontramos un plan de vacunación por fases. Y de ahí tenemos que trabajar en ese aspecto. Y otro aspecto en el que tenemos que trabajar también estructural es la corrupción. Es decir, cómo automatizamos y ponemos una función judicial que trabaja como hace 900 años en el siglo XXI, más pensando en los servicios que ofrece un banco, porque al final la justicia no es un lugar, es un servicio. Y tenemos que transformar la justicia, tenemos que potenciar la función de transparencia. Ahí me refiero, por ejemplo, a la Contraloría. Hay que trabajar más en ese aspecto, la UAFE, de tal manera que se eviten los delitos contra la administración pública. Y menciono esto porque miles de millones de dólares se van por la corrupción, por las compras públicas y por lo tanto hay que trabajar en esos aspectos. El desarrollo económico se logra con salud. Ya no se puede dividir un problema de pandemia y otro que tenga que ver con la recuperación de la producción. Son una sola cosa. Por eso está bien lo que dice el ingeniero Juan Carlos Díaz Granados. Tiene que haber un plan de vacunación, porque el inicio de la recuperación es precisamente la vacuna. Bueno, en efecto, pero en este momento lo que debemos es dejar participar al sector privado de ese proceso. No se puede mantener al margen al sector privado y al empresariado, porque ya demostraron en el pasado los empresarios del Ecuador que supieron dirigir diligentemente este proceso de ayuda humanitaria a la gente que tuvo problemas o especiales problemas durante el tiempo de la pandemia. Ya en otros países, en Perú, el sector privado está participando activamente en la importación de vacunas. Si bien es cierto, el tema de salud es prioritario, lo que da lugar al progreso, porque la salud debería de estar ahí, lo que da lugar al progreso tiene que ver con la captación de ahorro, con la generación de ahorro interno y la captación de ahorro externo, y además el tema comercial. Y en este sentido, pues la Cámara de Comercio ha estado trabajando muy bien durante estos años. Lo que necesitamos en el Ecuador es generar ese entorno adecuado para reactivar la economía, y ese entorno adecuado pasa por firmar acuerdos comerciales y pasa por generar ese ambiente que el empresariado necesita y que de hecho incluso el emprendedor y el ecuatoriano promedio necesita para tener posibilidades de creer de nuevo en su país. El sector empresarial es fundamental. Además, es el dínamo de la economía de una nación. Y bien, usted ha dicho, tiene que participar incluso en el tema de la lucha contra el COVID, el sector privado. Pero es sustancial, es fundamental que el nuevo gobierno cree una agenda de desarrollo del país en conjunto con el sector privado. No puede ser que lo haga simplemente quien gana en las elecciones, quien va a conducir los destinos del país, cuando hay todo un sector privado que es el que más invierte y que por supuesto genera trabajo. Es que la economía no es doble, no hay una economía pública y una economía privada. Es una sola economía. Pero daría la impresión en la historia del Ecuador de que es así. Correcto, por eso hacemos esa aclaración. Es una sola economía y por lo tanto la única forma de salir adelante es trabajando en equipo. Es decir, no es que el gobierno no puede sustraerse del sector privado, de la sociedad civil, sino que tenemos que trabajar juntos para ir adelante. Y incluso el sector privado, como lo mencionaba Joselo, en la peor época de aislamiento salió a limpiar calles, orfanatos, casas de ancianos y por lo tanto debe participar más activamente también en el proceso de vacunación. ¿Quién inventó las vacunas? El sector privado, la empresa privada. ¿Por qué es que en todo el mundo se están distribuyendo exclusivamente por parte del sector público, excepto en los países que acaba de mencionar Joselo y también en México? Esto es una acción para poder distribuir más rápido, darle vida a los ecuatorianos o
capacidad para vivir más en una época de pandemia, en un esfuerzo conjunto, por ejemplo, regresando a ese caso, entre el sector público y el sector privado. Si el sector público distribuye las vacunas, está muy bien, y que el sector privado tenga también esa posibilidad para poder lograr esa vacunación a la mayor cantidad de ecuatorianos lo más pronto posible, de tal manera que nos reactivemos en la economía, porque sin salud no hay economía. Luego del corte comercial, continuamos este análisis con dos expertos sobre la situación del país y lo que debe hacer el próximo gobierno. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC, porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Continuamos este diálogo sobre lo que debe hacer el nuevo gobierno. Durante la campaña explicaba, varios candidatos dijeron que hay que bajar los impuestos, reducir el IVA, por ejemplo, pero hay una estructura de gastos que se relaciona directamente con los ingresos tributarios. ¿Qué pasaría si es que de pronto deja de recibir por concepto de IVA 1.000, 2.000 millones de dólares menos que los actuales, que bordean los 5.300 millones de dólares? ¿Qué podría suceder? Bueno, primero hay que empezar por aclararle a la ciudadanía que regularmente los problemas del sector público se trasladan hacia el sector privado. O sea, ha sido el no cuadrar de las finanzas públicas lo que ha dado lugar a que nos endeudemos, lo que ha dado lugar a que en algún momento se piense en subidas de impuestos. Pero sin embargo, siempre hay espacio para recortar, siempre hay espacio para hacer una nueva clasificación de en qué se debe y en qué no se debe gastar. Ahora, es verdad que las finanzas públicas están atravesando por un problema importante y por eso debemos ir a sanearlas y, digámoslo así, equilibrarlas adecuadamente. Pero para ello se deben hacer un
conjunto de reformas en forma simultánea para que se recupere la economía, para que haya mayor dinamismo, para que se incorporen empresas al sector productivo y esta vez también a través de estos nuevos ingresos para ciudadanos y para empresas puedan ayudar a recobrarse al fisco. En el pasado, lamentablemente, la agenda fue primero el fisco, luego la ciudadanía. Ahora, si ponemos a la economía por delante y hacemos las reformas que el Ecuador necesita, que son algunas, y que todas tienen que empezar a marchar a partir de ahora, pues podemos lograr simultáneamente equilibrar sanamente las finanzas públicas y recuperar la economía del país. Como se mencionó desde el principio, el primer problema que el ecuatoriano enfrenta es la falta de empleo. Y la falta de empleo va a seguir ahí, va a seguir en la lista de espera mientras no resolvamos el problema económico que el Ecuador tiene. Y para eso sí, hay que equilibrar las finanzas públicas, pero poner en marcha otras reformas de manera inmediata. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha sido muy proactiva. ¿Cuáles son las propuestas concretas, los deberes que tiene que hacer el próximo gobierno para poder encontrar esa senda que todos queremos, la del bienestar para los ciudadanos? Bueno, atraer la inversión extranjera es uno de los retos que tiene el Ecuador en este momento. Ahora, el Ecuador tiene un entorno súper interesante en la región. Es un país dolarizado. Usted cuando invierte en Colombia se le devalúa la moneda. En Ecuador no ocurre eso porque tenemos una moneda fuerte. Eso es fundamental. Y de ahí proponer también generar más empleo a través de la potenciación de las empresas que están en este momento o facilitarle el emprendimiento a las personas. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero bajando impuestos. ¿Y por qué se logra eso? El impuesto a la salida de capitales, por ejemplo. Ustedes hablan de eliminarlo. Y muchos sectores también. Por ejemplo, el impuesto de salida de capitales, por ejemplo, el ICE. Es que las autoridades normalmente, cuando conversamos con ellas, yo me doy cuenta que como que están pensando en que todas son grandes compañías. Cuando el 97% de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas que son las que tienen que generar empleo y que tenemos que hacer además que crezcan para que generen más empleo adecuado, porque el otro 3% son las que más empleo adecuado generan, las más grandes. Por lo tanto, ese es el reto. ¿Y cómo hacemos que crezcan esas empresas? De varias maneras. La primera, bajando impuestos. El impuesto de salida de divisas lo podemos derogar o hacer una tabla de desgravación para que se vaya eliminando ese impuesto en el tiempo. La otra, por ejemplo, en una tienda, usted le quita el ICE, esa tienda va a vender más. Al vender más esa tienda va a crecer y al crecer va a poder contratar a más personas para que puedan atender al público. Y además también va a tributar más, es decir, todos ganamos, es un círculo virtuoso. En este momento estamos haciendo lo contrario. Y ahí tenemos la oportunidad de bajar impuestos y también incluir dentro de esa esfera de lo tributario, bajar aranceles. Tenemos aranceles más altos que el promedio de la región. Y por lo tanto, cuando esa tienda quiere vender algo importado, va a costarle más que lo que paga por ese producto un colombiano, un mexicano, usted diga, cualquier país de la región. 12.382 millones de dólares ingresaron al fisco en el 2020 por concepto de impuesto a la renta. Claro está que en el 2019 superamos los 14.000 millones de dólares, pero ¿esa plata a dónde va? Si esto es solamente para cubrir gastos corrientes como sueldos y salarios, no estamos aportando al desarrollo del país. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, en efecto, lo que hay que hacer es equilibrar sanamente las finanzas públicas y esto puede pasar o hacia arriba o hacia abajo. En términos generales, uno podría hablar de aumentar los impuestos, pero esto no es dable puesto que terminaría de acabar con el sector público, con el sector privado ya. Por otro lado, podríamos endeudarnos más, pero esto es una salida temporal, o sea, a la larga tratas de cubrir un problema permanente a través de un ingreso extraordinario o de un ingreso temporal. Lo que necesitamos es equilibrar esto reduciendo adecuadamente el gasto público. Calificando el gasto.
mirando su el gasto, sería lo calidad, fundamental. racionalizando, escogiendo de la misma manera que lo hace una familia cuando tiene problemas económicos. Hace un listado en qué gasta y en qué no gasta y decide en esto dejar de gastar o eliminar de repente un rubro de manera temporal. Lo mismo pasa en el lado de las finanzas públicas. Ahora, en el Ecuador nosotros tenemos un problema de competitividad. Un problema de competitividad que se soluciona, entre otras cosas, con acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales posibilitarían al ecuatoriano de muchísimas cosas. Por ejemplo, a la oferta local se une la oferta extranjera. ¿Qué pasa cuando aumenta la oferta? Se reducen los precios. ¿A quién benefician precios más bajos? A los consumidores locales o a la familia ecuatoriana en general. ¿Qué pasa cuando tú puedes importar a más bajo precio porque ya los aranceles se han reducido? Puedes traer bienes de capital, maquinarias, tractores, vehículos y una serie de ítems que te permiten producir a costos más bajos. Cuando produces a costos más bajos, nuevamente estamos hablando de la elevación de niveles de competitividad o elevar niveles de productividad. Cuando esto sucede, tú llevas productos al extranjero que son más baratos y cuando puedes competir en los mercados internacionales a precios más baratos, pues a su vez traes más divisas que el Ecuador necesita. El círculo virtuoso del comercio es de hecho la salida más importante que creo yo tiene el Ecuador, no solamente para este gobierno, sino para cualquier otro gobierno. Si bien debimos haber tenido firmados acuerdos comerciales ya en el pasado, en este momento nuestra agenda tiene que ir por firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos y un acuerdo de la Alianza del Pacífico. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar, ya en el último bloque, vamos a hablar sobre las bondades de la dolarización, cómo defender la misma. En definitiva, el futuro del país se rige por la dolarización. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Juanita, que se propuso salir adelante y tener su propia peluquería. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero del 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Para países como Panamá, El Salvador, Ecuador, la dolarización ha sido fundamental, sustancial. Y para la recuperación de la economía es obvio que tengamos que defender la dolarización. Tal es así que hay una ley que va a ser enviada por parte del presidente de la República al legislativo el día martes. Esta que de una u otra forma
pondría allí un freno a cualquier despropósito en el futuro de algún político. Usted ya mencionó las bondades para la competencia con los demás al tener la dolarización, especialmente en el ingreso de capitales como inversión, que es fundamental para sostener la dolarización. Quisiera que desarrolle al respecto su pensamiento. Y también para el comercio exterior, porque los demás países que tienen otro tipo de monedas tienen que hacer una conversión de la moneda a una moneda fuerte de comercio internacional, que generalmente es el dólar, la moneda que nosotros tenemos. Entonces tenemos una moneda dura, es tanto bueno para el ecuatoriano que puede ahorrar como para el comercio exterior. Tenemos que buscar que haya más ecuatorianos que no están en este momento en la formalidad y facilitarles esa transición. Eso es parte de las labores del nuevo gobierno. Es muy difícil ser formal en el Ecuador. Usted le pregunta a un informal en la calle que está compitiendo con un formal en un negocio establecido y le pregunta, oye, pero ¿y tú por qué no eres formal si estás vendiendo lo mismo que el señor de acá? Es muy difícil, hay que contratar abogado, contador. Para disolver una compañía le toma, por experiencia propia, estos días estoy haciendo, llevo 1 año y medio y todavía no puedo disolver la compañía, yo soy abogado. De ahí los trámites, por ejemplo en SRI, también ayer tuve esa experiencia, es muy difícil poder ejecutar un trámite en SRI en línea. Ahora, digamos a nivel presencial, las filas son interminables. Entonces hay que hacer una cantidad de cosas para poder que el ecuatoriano de pie, porque al final podemos hablar de comercio exterior, podemos hablar de cosas muy técnicas, pero el ecuatoriano lo que quiere es un empleo y por lo tanto tenemos que lograr que las empresas crezcan, las que están en este momento, las pequeñas y medianas, que son la mayoría, las grandes que se hagan más grandes, y de esa manera crear más empleos para que el ecuatoriano que nos está viendo pueda tener un empleo adecuado, que es el que todos queremos. En Venezuela prácticamente están entrando a una dolarización, se ha dicho de facto, o sea, la economía se dolariza y por lo tanto tienen que entrar a ella. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en ese sentido es la gente la que está tomando decisiones, ¿no? Ante la destrucción del valor de la moneda argentina, venezolana y de hecho la latinoamericana en general, sobre todo en gobiernos que no han hecho lo que tenían que hacer, la salida siempre viene siendo la del dólar. En el caso del Ecuador, yo creo que la discusión no es si mantenerla o no, puesto que ha sido el único acierto de política que hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, de hecho, dentro de la historia republicana, tal vez sea la única institución que goza de respaldo y que además le ha servido muchísimo al ecuatoriano. En términos generales, a lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar la dolarización. No discutir sobre su vigencia o no, sino aprovechar la dolarización. Y en este sentido, la dolarización nos permite traer más banca o generar las condiciones para atraer más banca hacia el Ecuador. En este momento los ecuatorianos dicen no tenemos empleo, el emprendedor necesita mayor liquidez o necesita algún tipo de crédito. Con más banca, con más capitales se puede hacer. Y es por eso que también tenemos que reformar en el ámbito normativo aquellos impedimentos u obstáculos que impidan que banca internacional venga al Ecuador. Para aquellos que durante algún espacio de la campaña dijeron que sí, que la banca se ha comportado de tal o cual manera, qué mejor cosa que traer competencia al sector financiero para que gocemos en el Ecuador, los ecuatorianos, de más capital, de más montos para créditos y en suma estos créditos a costos más bajos, lo cual nuevamente redunda en hacernos más competitivos, puesto que el costo de producción nacional volvería a caer y con esto vamos hacia adelante. Ese son el tipo de reformas que hay que hacer. Con una gestión adecuada gubernamental del nuevo régimen, las situaciones están dadas para que el Ecuador pueda prosperar, pueda salir adelante, pueda ubicarse entre los países con desarrollo. ¿Cuál es la visión del sector empresarial, del sector privado? Ecuador tiene la capacidad para convertirse en una potencia mundial. Tenemos los recursos naturales, estamos geográficamente ubicados en el mejor lugar para hacer negocios con Asia, hacer negocios con Norteamérica, con el Suramérica y con el resto del mundo. Tenemos, por ejemplo, en Guayaquil un aeropuerto que funciona 365 días al año, 24 horas al día.
Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver eso ahí, pero eso no ocurre en el resto de los aeropuertos de otros lugares del mundo. Tenemos varios puertos que tienen capacidad para hacer comercio exterior. Es decir, tenemos una serie de ventajas que... Tenemos el dólar, tenemos una serie de ventajas que nos podrían permitir catapultarnos para, después de esta pandemia de COVID, que todos están luchando, me refiero a los demás países, en igualdad de condiciones, en reactivarse, en salir primero y ganar el partido por goleada. Muchas gracias. Las ideas expresadas aquí, los conceptos elaborados en este programa, refieren a que es absolutamente necesario, prioritario, el lograr una comunión de ideas para elaborar, por ejemplo, la agenda de desarrollo del país. No puede ser esta diseñada solamente por el sector público, por el nuevo gobierno. Tiene que haber una participación del sector privado, también de la academia. El Ecuador vive momentos sumamente difíciles, pero hay potencial y hay que ver cómo a futuro logramos encontrar la senda del desarrollo. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra... Los eventos que vamos a realizar conjuntamente con el gobierno. A diferencia de Nicaragua. Nunca vamos a cambiar de principios ni de equivocado. Un país que